Reciba un cordial saludo. Voy a hablarles sobre los elementos fundamentales de la medicina basada en evidencias. Mi nombre es Lempira Guevara Mateus y soy profesor de la Escuela de Medicina José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. La medicina basada en evidencia fue definida por Sackett, uno de los grandes propulsores de esta disciplina, como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia para tomar decisiones sobre el cuidado de un paciente en particular. La medicina basada en evidencia se integra la experiencia y el conocimiento previo del médico con la evidencia para, de esta forma, darle la mejor atención al paciente. El centro de la medicina basada en evidencia es el paciente. ¿De dónde sacamos el conocimiento? Bueno, se reporta que el 62% de los médicos sacan el conocimiento de fuentes impresas, principalmente alegan textos generales, farmacológicos, de medicina o revistas. Pero sin embargo, lo que se observa es que el 53% de los médicos realmente están tratando de conseguir una información muy puntual que les resuelva un problema sobre un paciente de fuentes humanas. Por otra parte, se reportan en la literatura médica alrededor de 55 estudios diarios. En Medline se agregan 1.400 citas por día y en Biomedical hasta 5.000 por día. Esto es una enorme cantidad de información y no toda de buena calidad. ¿Cuánto leemos al día? Bueno, no es que se lea al día, sino que el 86% de las personas, de los médicos, leen menos de 2 horas por semana. Eso es muy poco para poder hacerle frente a la cantidad de información médica que estamos viendo todos los días. Entonces tenemos demasiados pacientes, demasiados problemas, demasiadas revistas, sobrecarga de información, no solamente impresa, sino también por los medios electrónicos. No hay tiempo para leer, leo solo lo que me es familiar y, si es posible, evito áreas difíciles. Esto lo debemos hacer con eficiencia y la eficiencia comienza por saber de dónde sacamos la evidencia, de dónde vamos a sacar la evidencia, el conocimiento para resolver el problema del paciente. La evidencia puede obtenerse de muchas fuentes, comenzando por los amigos o colegas. También cuando vamos a fuentes escritas o electrónicas tenemos los ensayos clínicos controlados, las revisiones sistemáticas, etc. Y no toda esa evidencia tiene el mismo valor o peso a la hora de tomar la decisión sobre su uso. La pirámide que vemos acá muestra la calidad de la información. En la cúspide tenemos las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y a medida que vamos descendiendo, encontramos menor relevancia en la información hasta que llegamos a la opinión de expertos que tienen la menor fortaleza. Existe también otra manera de ver la evidencia más allá y consiste en clasificarlas en fuentes originales o primarias, que fueron las que vimos en la pirámide anterior, y las cuales se usan para entonces sintetizar y hacer fuentes secundarias de información. Fíjense que la cúspide de la pirámide anterior, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas, son a su vez fuentes secundarias de información y conforman la base de esta gran estructura que muestra la evidencia. Por otra parte, la práctica de la medicina basada en evidencia y de la medicina en general se basa en hacerse preguntas. Desde el momento en que comenzamos a evaluar al paciente, nos vamos preguntando cuál es el diagnóstico, cómo lo trato, cuál es la causa, cuáles son las preferencias del paciente. Podemos usar la medicina basada en evidencia para resolver los problemas y acercarnos a la consecución de respuestas que nos puedan ayudar a resolver el problema del paciente de una manera efectiva. Ahora bien, ¿cómo se hace la medicina basada en evidencia? Bien, la práctica de la medicina basada en evidencia tiene en general que cumplir 5 pasos. Comienza con la evaluación del paciente, se elabora una o varias preguntas que llevan a la búsqueda de información, o sea, de la evidencia, se evalúa críticamente esa información que conseguimos y si es adecuada se aplica al paciente. La base para la práctica de la medicina basada en evidencia es la elaboración de una pregunta que nos guía en la búsqueda de la información relevante. Esa pregunta se elabora metódicamente mediante el esquema PIC. Veamos
¿Cómo se aplica la medicina basada en evidencia a través de un caso clínico? Se trata de una paciente de 70 años, hipertensa desde hace 17, quien recibe tratamiento con lisinopril 20 miligramos al día. Desde hace 2 semanas ha tenido disnea progresiva hasta moderados esfuerzos. Dice que tolera caminar 100 metros, con episodios ocasionales de disnea paroxística nocturna. Al examen clínico, lo relevante es que tiene tensión de 146/92. El ápex es palpable en el sexto espacio intercostal izquierdo en la línea axilar anterior, hiperdinámico. Los ruidos cardíacos son rítmicos, tiene un ruido tercero izquierdo, no galope, y se le oculta un soplo velocistólico mitral 2/4. Sobre el electrocardiograma, lo que llama la atención es que tiene un crecimiento de aurícula izquierda y una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Lo importante y lo esencial es formular la pregunta cumpliendo los parámetros básicos de la mnemotécnica PICO. Estos parámetros, la letra P comienza con paciente o problema, la I de intervención, la C de comparación y la O de outcome. Y es importante que siempre mantengamos esta misma metodología para conseguir bibliografía resaltante. Estos 4 pasos. Vamos a ver un ejemplo. El paciente o problema. Para ello se comienza con el paciente y hay que describir lo más exacto posible al paciente que estamos viendo. ¿Cuál es la intervención que estamos considerando? Siempre hay que buscarle una comparación porque eso es lo que nos les va a dar la mayor calidad a la información que estamos buscando y cuál podría ser el efecto a la exposición. Volviendo al caso anterior que habíamos propuesto, una de las preguntas puede ser, en pacientes con insuficiencia cardíaca y ventrículo izquierdo dilatado en ritmo sinusal, agregar anticoagulantes orales al tratamiento estándar de insuficiencia cardíaca comparado al tratamiento convencional conducirá a menos tromboembolismo. Fíjense cómo queda la pregunta. En pacientes con insuficiencia cardíaca con cavidades izquierdas dilatadas en ritmo sinusal, agregar warfarina u otro anticoagulante oral al tratamiento estándar de insuficiencia cardíaca conducirá a menos episodios de tromboembolismo. Fíjense que en la elaboración de esta pregunta hemos cumplido con los 4 pasos de la mnemotecnia PICO. Pero las preguntas no solamente se limitan al diagnóstico o al tratamiento, pueden deberse a pronóstico, pueden ser para ver el riesgo-beneficio de una intervención, puede ser para la evaluación económica del tratamiento o diagnóstico de un paciente y muchas otras causas. Fíjense este otro ejemplo. En pacientes con dilatación del ventrículo izquierdo, y estamos tomando los datos del paciente hipotético que planteamos anteriormente, el uso de resonancia magnética en el corazón permite un mejor diagnóstico etiológico que el eco. Fíjense que estamos utilizando otro problema de abordaje del paciente, en este caso para buscar la etiología de la insuficiencia cardíaca, contrastando el uso de 2 métodos diagnósticos. De manera que las preguntas son infinitas en un solo caso y todo va a depender del conocimiento y la experiencia de base que tenga el médico que lo está tratando. Entonces, en resumen, el método de la medicina basada en evidencia se inicia con la pregunta en el formato PICO, se busca la evidencia, se analiza y si es buena y pertinente se integra el conocimiento y se aplica al paciente. El uso de la medicina basada en evidencia nos permite ser más eficientes, pudiendo usar la mejor evidencia en la solución de problemas clínicos. No podemos permitir que la ignorancia sea lo que dirija el abordaje de los pacientes. Muchas gracias por su atención.